Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, mis amados hermanos, una vez más estamos dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y reina para siempre. Nuevamente nos encontramos aquí transmitiendo un estudio más de la palabra de Dios. El último evento, el que queremos retomar, es lo que es el juicio del gran trono blanco, o como le conocemos nosotros como juicio final, y es lo que hoy nos ocupa. Bienvenidos, esperemos que estén ahí en su casa escuchando esta transmisión para que podamos aprender juntos más de la palabra de Dios. Quiero invitarles ahí en su hogar para que vayan a su Biblia y a Apocalipsis capítulo 20 verso 11, para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base bíblica que vamos a tomar hoy para nuestra enseñanza, y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en un libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oremos ahí en tu hogar. Padre Celestial, nuevamente estamos delante de tu presencia, te damos gracias por esta oportunidad. Se ha abierto nuevamente tu palabra. Te pedimos que sea tu palabra la que hable a través de la boca de tu siervo, y esta palabra instruya, esta palabra redarguya, Señor, nuestra vida para cada día buscar ser mejores delante de ti, Padre Celestial. Bendice a todos aquellos que escuchan esta transmisión. Yo declaro una bendición en la vida de cada uno de ellos, y declaro, Señor, que sea tu mano la que nos dirija el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, en tus manos nos ponemos. Amén, amén. El juicio final, así lo hemos mencionado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito esta palabra. Si hablamos de juicio final, ¿verdad?, estamos refiriendo a que hubo otro juicio, o que ha habido otros juicios, o que van a suceder otros juicios antes del juicio final. Y hablamos de un juicio final porque creemos que será el último juicio que va a ser ejecutado sobre la tierra, y será el juicio para juzgar a todos aquellos que en la antigüedad no obedecieron a Dios, en la actualidad o en la modernidad, ¿verdad?, en el periodo de la ley o en el periodo de la gracia, también siguen rechazando, el hombre sigue rechazando el amor de Dios, y que pues en un futuro, aún dentro de la gran tribulación, ¿verdad?, o en los juicios venideros, también seguirán rechazando a Dios. Pero hay un juicio final porque hay diferentes juicios en la historia. Dios siempre ha ejecutado juicios a su pueblo, juicios a la humanidad, juicios a naciones. Siempre ha habido juicios que han sido decretados por parte de Dios o han sido ejecutados por parte de Dios. Hablamos, por ejemplo, del juicio que se lleva día a día, un juicio que llevamos tú y yo como creyentes. ¿Sabías que como creyentes hay un juicio para nosotros? Por ejemplo, yo soy juzgado diariamente, minuto a minuto. Hay un juicio, pero no un juicio condenatorio que dice un juicio, sino es un juicio que tiene que ver que si el Señor viene viene mañana, pasado, en un año, en 10 años, yo o me quedo o me voy. ¿Y eso qué es? Es un juicio. El juicio de todos los creyentes tiene que ver con el rapto de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios por nuestros errores, porque seguimos cometiendo errores, ¿verdad? Alguien puede decir, no, pero es que yo me hice cristiano, ya no hay juicio sobre mí. Sí, pero sigues cometiendo equivocaciones como cristiano. Tal vez dejas tu hábito de oración, de lectura de la palabra de Dios, dejaste de evangelizar, dejaste de servir a Dios, dejaste de alabar a Dios, y eso es pecado, porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios, porque sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado, dice Pablo. Entonces los juicios se van realizando. Hay el juicio de la ley llevado a juicio, el juicio de la gran tribulación, el juicio de las naciones. Hay diferentes juicios que se efectúan. De hecho hay un estudio, ¿verdad?, que me tocó compartir hace, yo creo, ya unos 10 años o más, sobre los 7 juicios que existen generales.
que no los voy a retomar hoy, pero que sí es importante que vayamos viendo que siempre ha habido juicio de la humanidad, ya sea un pueblo, ya sea una persona, o ya sea una nación, o al mundo entero. O sea, pero siempre ha habido juicio. Hoy vamos a hablar de ese juicio, el último juicio que llamamos el juicio final, o que la Biblia le llama el juicio del trono blanco, el gran juicio del trono blanco. Y vamos a entrar, ¿verdad? Me voy a ir un poquito más lento con la palabra de Dios, explicar. Si no terminamos hoy el tema, no importa, ¿verdad? Pues tenemos tiempo para continuar el jueves, para cerrar el tema de lo que es el juicio final, por la cuestión de que el día jueves sí me fui un poquito rápido, di citas y más citas y las leí. A lo mejor tal vez no tuve tiempo para explicar cada una de ellas, porque ya eran 3 temas: la segunda venida de Cristo, el juicio de las naciones y lo que era el milenio. Pero las citas eran para dar la base bíblica de cada uno de ellos, por eso fue leer y hablar más rápido. Pero hoy voy a tratar de ir un poco más lento y de compartir la cita bíblica y de dar un aporte más amplio. Voy a empezar con la introducción, que dice: en este juicio, hablando del juicio final o el juicio del gran trono blanco, este juicio no compadecerá toda la humanidad. Primero, en el juicio final tenemos que tener en cuenta, el primer punto que observamos en el juicio final es que, en primer lugar, no compadecerá toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, su juicio se ejecuta en el momento del arrebatamiento, del arpazo, ¿sí? O como lo conocemos nosotros, como el rapto de la iglesia. Ahí el que se va y el que se queda, ¿sí? Ya es como en el tiempo de Noé: la puerta se cerró, y aunque la gente se arrepintió, la gente le gritaba: Noé, ábrenos la oportunidad de entrar, de ser salvo. El Señor había cerrado la puerta y ya no se podría abrir. Lo mismo sucede ahora en la cuestión de lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. El Señor no va a decir: fueron arrebatados, y luego la gente que se queda abajo, que se dé cuenta que se quedó: Señor, perdónanos, sí, llévanos, reconocemos. No, ahorita es el tiempo de que tú te bautices, ahorita es el tiempo de que tú te arrepientas y te conviertas al Señor, porque ya estás consciente de todas las cosas que van a suceder. Pero este juicio del trono blanco no van a compadecer toda la humanidad, porque la iglesia ya no va a ser juzgada en el juicio del trono blanco. El pueblo judío no va a ser juzgado en el juicio del trono blanco. Para eso está la gran tribulación, para eso está el juicio de las naciones, porque ellos van a ser juzgados, tienen su tiempo. ¿Quiénes van a ser juzgados en el juicio del trono blanco? Bueno, es lo que vamos hoy a estar estudiando. Los justos del Antiguo Testamento fueron juzgados de acuerdo a la dispensación en la que vivieron. Dice la palabra de Dios en Romanos 2, 12 al 16. Quiero que me sigas ahí con tu Biblia. Sí, es importante que tú vayas leyendo la palabra de Dios. Eso hace un poquito más dinámico y más ameno el estudio. Dice Romanos 12, 2. Porque todos los que sin ley han pecado, nuevamente, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, vivieron sin ley, pecaron sin ley y murieron sin ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. ¿Sí? Juicio bajo la ley. Vivías bajo la ley, dice Pablo, vas a ser juzgado de acuerdo a tu actuar, porque la ley fue el medio para que tú encontraras la salvación. ¿Sí? Ok. Porque no solo los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son justificados o quién serán justificados? No los que oyeron la ley, sino los que hicieron la ley, estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, se refiere a la ley
que está establecida a la ley de Moisés. No se refiere a que no tengamos ley, que no tengamos que ser gobernados o regirnos bajo ninguna norma, no. Si no se refiere a la ley de Moisés, nosotros no nos regimos o no estamos regidos bajo esa ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ese es el asunto de la conciencia, ¿sí? Nosotros no tenemos la ley que tenían los judíos, pero guardamos la ley o guardamos mandamientos, normas morales, porque nuestra conciencia así nos lo dicta. Recuerda que Romanos habla de las tres clases. El cristiano va a ser juzgado, la humanidad va a ser juzgado según Romanos en su cátedra. Habla mucho del juicio, habla de quien va a ser juzgado por la cuestión de la creación, quien vio. Hay gente que no conoció la Biblia, no conoció la ley, pero va a ser juzgado a causa de la creación, porque conocieron que había un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre siempre ha conocido la existencia de un Dios supremo, y si lo ha obedecido o no lo ha obedecido, eso ha sido una decisión personal de él. Bueno, Pablo trata el asunto del juicio somos juzgados por la creación. Conocimos a Dios a través de la creación, pero también conocimos a Dios a través de la conciencia, que tiene que ver con ese monitor moral que Dios puso en nuestra vida, que a pesar de que la gente a veces no es cristiana, no ha conocido la palabra de Dios, pero sabe que matar es malo, sabe que robar es malo, lo hacen porque su conciencia se cauteriza, pero ese monitor moral que hay en nosotros, esa conciencia humana, nos ayuda a distinguir lo que es bueno y malo. Aún en cualquier tribu, aún en las tribus, ellos determinan la conciencia de lo bueno y de lo malo. Y la tercera fuente de juicio, dice Pablo, es la palabra. O sea, nosotros conocemos la palabra de Dios nos revela, pero también nos da juicio. O sea, si al conocer la palabra de Dios no obedecemos, entonces acarreamos juicio. Es un tema, ¿verdad?, que vamos a ver en una serie de mensajes que tenemos preparada más adelante sobre el libro de Romanos. Pero por hoy vamos a continuar con lo que es el juicio final. Esto es para un poquito explicar el asunto del juicio a través de la ley. No solamente hay que ser oidores de la ley o de la palabra de Dios, aún en nuestra actualidad. No solamente tenemos que oír la palabra de Dios. Tú puedes haber oído la palabra de Dios muchos años, pero eso no basta. Se necesita obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que te lleva a la vida eterna, obedecer la palabra de Dios, no oírla. Porque todo el mundo casi, o la mayor parte del mundo, ¿verdad?, podemos decir que ha oído de una u otra manera la palabra de Dios, la escritura. Ha tenido la oportunidad de escuchar un mensaje. Eso le ha traído juicio, pero el obedecer o no obedecer tiene que ver con si hace lo que ha escuchado, si obedece lo que ha escuchado o no obedece. Ok. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que tenemos, dice nuestro hermano, que los justos del Antiguo Testamento fueron juzgados de acuerdo a la dispensación en que vivieron. O sea, de acuerdo en el contexto de la salvación en el que Dios proporcionó. Si era bajo la ley, va a ser bajo la ley. Si va a ser bajo la gracia donde estamos hoy, va a ser bajo la gracia. O si es a través de el periodo de la gran tribulación, esa salvación que también tiene un precio, y que ellos, los judíos, para poder restaurar esa salvación, van a tener que vivir esa gran tribulación y salir victoriosos de ese proceso. Entonces, cada dispensación, cada periodo ha tenido su manera de alcanzar la salvación. Desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Siempre, desde Adán y Eva, tuvieron su manera de alcanzar la salvación, pero rechazaron, fracasaron y vino condenación. Y si seguimos adelante, ha habido un medio para alcanzar la salvación, y esa ha sido la fe. Sí, ha sido la fe, no ha sido el esfuerzo humano, siempre ha sido la fe, pero el hombre ha fallado. Ok, dice nuestro hermano, continúa. La iglesia no estará en este juicio porque compadecerá solo ante el tribunal de Cristo
durante el periodo de las bodas del Cordero, Romanos 14:10, y también lo encontramos en 2 de Corintios 5:10. ¿Qué dice Romanos 14:10? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de la iglesia. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, recuerda que ya vimos el tribunal de Cristo y no tiene que ver con un hecho condenatorio de que te van a arrojar al infierno. No, porque ya se supone que para ese entonces ya sucedió el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia va a ser, el tribunal de Cristo tiene que ver con las recompensas que vas a obtener por el trabajo que hiciste. Si tu trabajo fue calentar una banca, pues entonces vas a recibir el premio, si hay algún premio por calentar la banca. Si fuiste un hermano que evangelizó, que ganó almas, tal vez no fuiste el líder de la iglesia, pero ganaste almas, vas a recibir un premio. Pero si trabajaste en la iglesia y serviste a tus hermanos y serviste en el mundo, evangelizando al mundo, ¿verdad? Porque de esa manera podemos servir al mundo, ganándolo para Cristo. Si tú fuiste un cristiano, un buen líder, que serviste a Dios en su obra, si fuiste un siervo de Dios, un pastor, vas a recibir de acuerdo a lo que hayas hecho. Eso es lo que se refiere a lo que es el tribunal de Cristo, las recompensas por el trabajo que hayas hecho, lo que hayas hecho, o sea bueno o sea malo. Si tú dijiste, no, yo me conformo con ser cristiano y estar en la banca sentado y no hacer nada, bueno, pues si lograste, si eso de una manera tú sientes que eso te va a llevar al cielo, bueno, pues ya es un razonamiento personal, ¿verdad? Pero la salvación tiene algo más que ver con el bautismo. Sí, yo te he dicho que la salvación es en 3 tiempos: presente, pasado y futuro, y ya hemos visto esa predicación, ¿verdad? Entonces, como cristiano ya sabes que la salvación en el presente tiene que ver con la santificación. La salvación en el pasado tiene que ver con la justificación, y la salvación en el futuro tiene que ver con la justificación. Entonces, pero es como tú te sientas, pero vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Ok. Dice nuestro hermano, continúa diciendo, Israel pasará por un juicio durante la gran tribulación, ¿sí? Y terminará al iniciar el milenio. El pueblo de Israel, el Señor, ha establecido un juicio para el pueblo de Israel para purificar. Ezequiel 29:19 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí yo reuniré en medio de Jerusalén como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré ahí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno. Así seréis fundidos en medio de él, y sabéis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Es un juicio muy difícil que el pueblo de Israel va a sufrir en la gran tribulación, pero tiene el objetivo de culminar, de terminar, de purificar a su pueblo, que es el juicio de las 70 semanas de Daniel, la última semana de 7 años, que es la gran tribulación. Ok, ¿qué leemos en Apocalipsis? A ver, ¿qué dice Apocalipsis? Leímos Apocalipsis 20:11, que decía, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. O sea, vio un trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, está hablando de más de un libro, y esos libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros, según
sus obras, ¿sí? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, ¿sí? Entonces, se abren los libros para juzgar, este no será un juicio de salvación, ¿sí? Esto que tiene que tener muy en claro. Este no será un juicio donde se va a ver un libro, donde se van a ver las obras de todos y van a decir, este sí merece ir al cielo, no, este sí merece ir al infierno, o a la segunda muerte, o al lago de fuego. No, como Dios es un juez justo, Él no va a castigar a la humanidad al lago de fuego sin hacerle un juicio. Y ese juicio es el juicio del trono blanco. Es un juicio donde se le va a decir, mira, estas fueron tus obras, esto es lo que hiciste en tu vida, esta es la vez que te predicaron, y esto es lo que tú dijiste para rechazar la salvación. Tú dijiste que no podías, que estabas muy ocupado, que no tenías libertad, que más tarde, que después. Tú pusiste muchos pretextos para alcanzar la salvación, pero esos pretextos no pueden justificar que tú hayas rechazado a Jesús. Entonces tú hiciste esto, pues sí leías la Biblia, sí oraba, pero la oración, ¿verdad?, era el diálogo con Dios, no era el medio de salvación. El único medio de salvación que Dios deja establecido es el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. La oración, la lectura bíblica, el ayuno, son disciplinas espirituales para mantenerte conectado en tu relación con Dios. Pero tú rechazaste a Dios. Todo eso va a quedar escrito, va a estar escrito, hermano. Entonces tú no vas a poder decir que toda tu vida fuiste a la iglesia, que todos los días viniste a la iglesia. Es más, hay quien puede decir, es que mi esposa y mi esposo, mi tío, mi pareja no me permitió, mi trabajo, mi profesión, no me permitió. Todo eso no va a valer, pero vas a comparecer ante un juicio y se va a leer todo, o sea, tus obras van a estar escritas ahí. Pero se va a ver el libro de la vida, y el que no, y como no fuiste hallado escrito en el libro de la vida, sí, porque ¿cómo creemos que el nombre de nosotros se escribe en el libro de la vida? Bueno, a través de la salvación, cuando obtienes la salvación, a través del sacrificio de Jesucristo, cuando aceptas el sacrificio, cuando renuncias al pecado y deseas y vuelves al nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, hablando del bautismo, no puede ver el reino de Dios o el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, la persona que no aceptó a Jesucristo, no aceptó, entonces su nombre no estará escrito en el libro de la vida. ¿Y cuál es el problema? Que vas a comparecer ante un juicio para que te digan, no entregaste tu vida al Señor, todo esto hiciste bueno, excelente, trataste de vivir una vida moral, pero sin embargo no entendiste que la salvación no era por obras. Las obras solamente eran fruto de una verdadera fe. Cuando tú crees en Jesucristo, las obras solamente son ese fruto de tu fe, y tú no aceptaste, tú rechazaste, no te entregaste, y eso te va a llevar a no estar escrito en el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, hermano, amigo, fue lanzado al lago de fuego, al tormento eterno, hermano. Por eso, amigo, te invito para que entregues tu vida a Jesucristo. No esperes, tú que ya tienes tiempo escuchando la palabra de Dios. Aquí hay una pila, ahí hay agua que impide que tú seas bautizado. No está prohibido bautizar en tiempo de cuarentena. Si estás asustado, asegura tu salvación. No pienses y digas, es que esto va a pasar. No, las cosas van a ser diferentes. Nos lo han dicho, hermano, el mismo gobierno nos lo dice, la nueva normalidad. Va a haber una nueva normalidad que no solamente va a regir a la sociedad, que va a regir a la iglesia. La nueva normalidad tiene que la iglesia va a estar dentro de esa nueva normalidad, y que la autoridad que determine que nuestras iglesias o los templos estén cerrados no vamos a ser nosotros, pastores, no va a ser nuestra autoridad como obispo, no va a ser nuestra autoridad, no. El gobierno va a determinar o está determinando cuándo se abran
o cuando se cierren a través de lo que llaman el semáforo de 4 colores: verde abierto, amarillo con un aforo de un 50%, naranja cerrado y rojo cerrado. Así que si aquí en adelante que el coronavirus esté afectando, que dicen que va a durar años esta afectación, que se va a quedar esa enfermedad, bueno, pues ese problema va a surgir. ¿Por qué? Porque siempre que esté afectando, los periodos en los que esté afectando, la iglesia va a permanecer cerrada por indicaciones de salud. Entonces, no estés pensando y diciendo, no, pues ya 1 mes, 2 meses, ya todo va a cambiar, la gente nuevamente. No, nueva normalidad. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta, amigos. Si estás esperando que las cosas vuelvan a la normalidad, ya nada va a ser igual. Hermano, necesitamos ahora más que nunca poner nuestro esfuerzo en evangelizar, en trabajar, que esto ya no nos detenga de decir no, porque ya nos dijeron que esto va a durar mucho tiempo y la iglesia no se puede detener. A través de estos medios, si tenemos que poner una bocina en una camioneta y empezar a salir y empezar a predicar todos los días, empezar a predicar todos los días por las calles, hermanos, vamos a tener que hacerlo de una nueva manera. ¿Por qué razón, hermano? Porque es la nueva normalidad. Y tú, hermano, si todavía no estás preparado para este juicio, si tú dices, no, yo no quiero participar de este juicio, entonces debes entregar tu vida al Señor. El juicio del gran trono blanco es un juicio donde el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado, dice la Biblia, al lago del fuego. Dice que vio un gran trono blanco. En un juicio único se identifica a los demás juicios y tronos por su tamaño y su color blanco, que significa pureza y santidad. Y dice también, ¿verdad?, en este momento en que los muertos serán resucitados para ser juzgados y con ellos someter todas las cosas bajo su autoridad, incluyendo al postrer enemigo, la muerte. ¿Sí? Los muertos grandes y pequeños se refiere a rango social, pues ante Dios no hay acepción de personas. Entonces, vemos, hermanos, que va a ser un juicio donde la gente que ahorita murió, si tú tienes a alguien que murió, un familiar que murió sin Cristo y sin esperanza, que no aceptó a Jesucristo como Salvador, que no descendió a las aguas del bautismo, ese día va a resucitar, ¿sí? Ese día se va a levantar para ser juzgado y para recibir el pago de acuerdo a sus obras. Así que la vida es pasajera, hermano. La vida material es pasajera. Nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación. ¿Quién será el juez en este juicio? Jesucristo, hermano. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el juez, el que va a juzgar, porque el Padre a nadie juzga, Juan 5:22, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasará de muerte a vida. Así es que dice la Biblia, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que, hermanos, tenemos que estar preparados para este juicio, hermanos, que viene, que está determinado, ¿sí? Esos libros, dice, son abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que estos libros habrán quedado registrados totalmente todas las acciones, obras y pensamientos del hombre inicuo durante toda su vida, hermanos. Fíjate bien, durante toda su vida quedan registrados hasta los pensamientos inicuos, dice la Escritura. Vamos a leer esto, lo leemos en Salmo 58:6, que dice, vamos a ver, Salmo, a ver si lo encontramos, 56:8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? O sea, tú conoces, ahí en tu libro están apuntadas todos, Señor. Mi embrión, dice el Salmo 139:16, mi embrión dieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Éxodo 32:32 dice: que perdones ahora su pecado, si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese yo raeré de mi libro. Salmo 69:28. Serán raídos de los libros de los vivientes y no serán escritos entre los justos. Así que el libro, todas nuestras obras están ahí, hermanos, se van a abrir y tú vas a decir, vas a poder oír todo lo que hiciste y todos tus pensamientos. Tú vas a decir: es que yo nunca hice nada, es que yo hice esto bueno. Todo va a estar escrito, no vas a tener que defenderte, todo va a quedar escrito para llevar a cabo el juicio determinado. Pero también es abierto otro libro que tiene que ver con el libro de la vida, ¿sí? Y estos tienen que ver con aquellos que solamente edificaron su fundamento en Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir? El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, la salvación tiene que ver con la fe en Jesucristo. ¿Y cómo hacemos pública nuestra fe? No, solo hay un medio para hacer pública nuestra fe, y es el bautismo. El bautismo que corresponde a este siglo nos salva, ¿sí? Dice Pablo: no quitando las inmundicias de la carne, pero con aspiración a una nueva conciencia. Así que tenemos, hermanos, que tener muy en cuenta, hermanos, esto. Después dice que la muerte y el Hades entregaron sus muertos, ¿sí? Aquí podríamos profundizar un poquito más, ¿verdad? Pero no es el tema. Hablando de el Hades, recuerda que la palabra Hades es un término griego, y el Hades era el infierno de los griegos, ¿sí? Hades es el dios del inframundo, según los griegos. Ellos es el que tiene las llaves, pero es el pensamiento griego el que estamos hablando de Hades. Entonces, porque es una palabra que se utiliza para hablar acerca del lugar de los muertos que usaban los griegos. Como en el Antiguo Testamento se usaba el Seol, el Abadón, el Tártaros, el Gehenna, lugares donde la gente creía que la persona iba. Por ejemplo, unos significan lugares de tinieblas o lugares de oscuridad, lugares de silencio, lugares donde no hay nada, oscuro, donde hay luz, no hay luz. Entonces, en el pensamiento de los pueblos siempre han creído en diferentes lugares. No se había revelado en el Antiguo Testamento como se revela en el Nuevo Testamento el lugar donde está preparado para aquellos que mueren sin Cristo y sin esperanza. Entonces se usaba no solamente Hades. Hades es una palabra que se usa por los griegos porque es en el infierno, podemos decir es el lugar de los muertos de los griegos. El Tártaro, Gehenna, Abadón, todos son pensamientos ya hebreos, o no son pensamientos antiguos ya del Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento ya se nos habla de lo que es el infierno o lo que es el lago de fuego, que es la segunda muerte. Recuerde que cuando hablamos del juicio final no hablamos del infierno, ¿sí? No, que al final se van a ir al infierno. No. El castigo preparado para el hombre, para aquellos que rechacen a Jesucristo, que no fue creado para el hombre, pero el hombre rechaza al Señor y por consecuencia va a ese lugar. El lugar que es el lago de fuego, o conocido como segunda muerte. ¿Por qué segunda muerte? Porque recuerde que hay tres clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Entonces, humanamente hablamos de la muerte física y de la muerte segunda, pero también hablamos de la muerte espiritual, ¿verdad? Que es un tema que ya hemos visto cuando hablamos de Romanos. Entonces, cuando vemos este asunto del Hades, de la muerte, se refiere que todos aquellos lugares donde están los muertos de cualquier nación van a ser resucitados para presentarse los que murieron en el mar, ¿sí? Aún
van a ser arrojados por el mar, se van a presentar delante de Dios para ser juzgados. ¿Para qué? Para recibir el juicio que ha sido determinado. ¿Por qué razón? Por haber rechazado al Señor. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que ¿no te has preguntado qué sucederá después del juicio del gran trono blanco o la eternidad? ¿Qué habla la Biblia? Lo poquito que menciona, que es la Nueva Jerusalén. Bueno, todo eso lo encontramos en visiones, ¿verdad?, que se presentan, pero no hay mucho que describir, ¿verdad? No hay mucho revelado. Es poco lo que podemos hablar de lo que va a suceder después del juicio del gran trono blanco, pero sí hay unas cosas que van a suceder, y eso es lo que voy a compartir contigo el día jueves, lo que es la eternidad, para terminar de cerrar. Pero sí quiero, amigo, invitarte. Mira, es importante que tú reflexiones a través de esto. Reflexiona, piensa, analiza. El Señor viene pronto por su iglesia. Amigo, las señales nos están avisando. No es algo nomás que está pasando porque sí. No se está hablando de un nuevo orden mundial nomás porque sí. No se está hablando de la moneda ahora digital, el proceso de desaparecer la moneda física nomás porque sí. No se está hablando de unificar el gobierno nomás porque sí. No, todo está preparando. Si estás listo, adelante. Si no, hermano, prepárate, porque Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Quién compadecerá al juicio final? Aquellos que no obedecieron. Amigo, no, es bonito que tú no compadezcas ante ese juicio, pero necesitas asegurarte tu alma. Así que, gracias a Dios, en estos días, ¿verdad?, estamos preparando a alguien que ha decidido tomar su decisión para el bautismo. Si tú también has tomado tu decisión, hermanos, háblanos, hermano. Yo también quiero aprovechar, hermanos, ese tiempo para bautizarme, porque ya necesito asegurar mi salvación. Así que estamos, hermano, asegura tu salvación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos a las 12 del mediodía. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.